la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Que nada ni nadie te impida. Trasciende, Señor, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, emociones y más allá de todo eso, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. Que así sea, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie de sermones de este mes de la familia que se llama Dios protege nuestra siembra. Y aunque estamos predicando los sermones que habíamos establecido, la red de pastores a la que pertenezco, decidimos que este año predicaremos pasajes del Antiguo Testamento en donde el pueblo de Dios o alguien del pueblo de Dios regresa a Dios. Y así será, pero durante este mes le daremos un enfoque particular para nuestra familia. Y por eso el sermón de hoy se llama así: por la gracia de Dios, todo miembro de nuestra familia tiene esperanza. Y perdonen que me emocione, pero no solamente porque necesito tener esta esperanza para todos los miembros de mi familia, sino porque sé lo que nos va a decir Dios, porque esta es la tercera vez que lo predicaré hoy. Y como la quinta o sexta que lo leo, lo digo, me lo digo a mí mismo. O sea que hoy espero que me salga mejor que todas las demás veces. Pero creo que es un sermón que es muy pertinente para todos nosotros, todos, chicos y grandes, que estamos preocupados por lo que pasa en el mundo y queremos que Dios mantenga en salud nuestra familia. Vayamos entonces a la introducción de esta enseñanza. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Tristemente, esta declaración se repite muchas veces en la época de los jueces. Se trata de un ciclo de apostasía, ignorancia y pobreza integral. El pueblo se alejaba de Dios y se iba en pos de los ídolos. Ellos experimentaban terribles consecuencias. Sufrían plagas, sequías y otras catástrofes naturales. Sus cosechas eran escasas y eran derrotados por los enemigos. Dios levantaba un líder para que les llamara al arrepentimiento, les desafiara a abandonar sus ídolos y a formar parte de un ejército para liberarles de sus opresores. Mientras vivía este líder o juez, el pueblo se mantenía medianamente en fidelidad a Dios y a pesar de su imperfección eran bendecidos por el Señor. Al morir el líder, el pueblo regresaba a la idolatría y el ciclo se iniciaba de nuevo. Esta es la condición del pueblo hebreo en el tiempo en que nace el último de los jueces que el libro nos presenta, Sansón. Su nacimiento fue un milagro y una provisión de salvación para el pueblo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: «He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». La profecía se cumplió, y él comenzó a manifestar una fuerza especial que venía de Dios. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Era caprichoso y desobediente a sus padres y a Dios. Y su padre y su madre le dijeron: «¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?» Y Sansón respondió a su padre: «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Se portaba como la gente del mundo, e ignoraba que se estaba metiendo en la boca del lobo. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Aunque era nazareo, apartado para Dios, desde antes de nacer, vivía fuera de la voluntad de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Después de una vida llena de errores, su debilidad por las mujeres le hizo terminar fracasado. Se casó en yugo desigual y tuvo muchos problemas con sus familiares políticos. Le quitaron a su esposa
y se la dieron a su supuesto mejor amigo filisteo. Finalmente, la mataron a ella y a su padre. Su peor error fue no aprender de las lecciones de la vida y fue seducido por una mujer astuta e inmoral. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: «¡Sansón, los filisteos sobre ti!». Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: «Esta vez saldré como las otras y escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. No nos confundamos, la fuerza no estaba en su cabello, la fuerza venía de Dios. Pero al alejarse de él y violar su pacto espiritual, Dios lo abandonó, y en su soledad experimentó el más rotundo fracaso. Esto le llevó a la tragedia más total, a la más grande tragedia. A causa del abandono de Dios, pierde su fuerza y es apresado por sus enemigos. Le sacan los ojos y le usan como animal de carga para mover un molino de piedra. También le llevan al templo del ídolo de los filisteos para burlarse de él. Es en esta condición de completo fracaso que regresa a Dios y en una acción que le costó la vida, cumple con su misión al destruir el templo pagano, sepultando en él a los líderes del pueblo que quería exterminar al pueblo de Dios. Regresemos a Dios ahora mismo y cumplamos nuestra misión. Amén. Este es el contexto, este es el principio de la historia. Y usted y yo vamos a concentrarnos en encontrar enseñanzas de los últimos minutos, literalmente. La enseñanza se encontrará en los últimos minutos de la vida de este galán de pueblo que hizo alarde extraordinario de necedad, insolencia, pero que finalmente tuvo esperanza y dio esperanza a sus padres y a su pueblo entero. Por eso el sermón debe llamarse: por la gracia de Dios, todo miembro de nuestra familia tiene esperanza. Vayamos a las enseñanzas de inmediato. Nuestra esperanza es regresar al propósito por el que Dios nos creó. Esta será la primera de las 2 enseñanzas que quiero compartir hoy con ustedes. Nuestra esperanza, ¿en qué consiste? Porque la esperanza debe definirse, ¿no? ¿De qué tenemos esperanza? En este caso, nuestra esperanza es regresar al propósito por el que Dios nos creó. ¿Saben que de eso se trata la vida? Dicen los que saben. Yo estudié letras españolas en la universidad y resulta que ahí aprendí que toda historia, toda novela, toda película, todo lo que sea que se escribe, que los seres humanos escribimos, tiene un bosquejo similar. Comienza en una situación natural, lo que es ese día, ese momento, los esposos casados o los novios se aman o lo que sea, y luego sigue muy temprano en la trama, muy temprano en la introducción incluso, se rompe esa normalidad, se rompe, por alguna razón, uno se va, se lo secuestran, el lobo le dijo que se fuera por otro camino, vino un huracán y se la llevó. ¿Sí están entendiendo? O se fue con los amigotes y le empezó a salir cola, ¿sí? Todas las historias que sabe usted, las chicas, las grandes, las medianas, o la fuerza oscura toma el control. Algo pasa que la norma se rompe. Y toda la novela, película, historia se trata precisamente de cómo regresar a lo de antes. Y regularmente se regresa no solo a lo de antes, sino a mejor. A mejor. Una historia linda termina así, con un final feliz. En algunas ocasiones el ciclo se repite y otra vez, pues, pero esa es la historia de todos. Por eso, la esperanza de un ser humano en relación con Dios es precisamente regresar al propósito por el que Dios nos creó. Mire cómo dice Jueces 14:4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Ya se nos leyó parte del texto que estudiaremos, se nos leyó los antecedentes, la voz del hermano Mike, que extraordinario, modula la voz y hasta habló como mujer y todo eso. Qué lindo, ¿no? El hermano está poniendo sus talentos, él es profesional en el asunto de voz, doblaje de voz, y lo está haciendo aquí para nosotros también. Qué lindo, gracias Mike, donde quiera que esté, saludos, abrazos. Ya se nos leyó esta insensatez de Sansón, era necio, era caprichoso. Esta palabra viene en el contexto de cuando él le pide a sus padres que pidan para él a una mujer, una joven filistea de Timnat. Y se parece a aquel niño del chiste. ¿Se saben el chiste de el niño que llegó a su casa y le dijo a su a sus papás, me quiero casar con esta hormiguita? ¿Saben esa historia? Que es un niño adolescente, papás, me quiero casar con esta hormiguita. Y el papá y la mamá le dicen, hijo, pero ese es yugo desigual. O sea, si es yugo desigual, ¿verdad? No te puedes casar con una hormiguita, hijo, es una hormiga. Tú eres un ser humano pensante. Yo me quiero casar con esta hormiguita porque me gusta mucho, la quiero mucho. Tú no te puedes casar. Y el niño caprichoso, me quiero casar con esta hormiga. Ay, sí, ¿verdad? Me quería casar con esta hormiguita. Así está Sansón, en serio, así está Sansón, hasta se merecen Sansón. O sea, porque me gusta. Hijo, aquí en el pueblo, como tal, eres nazareo. Dios nos diseñó como pueblo. Quiere que estemos un pueblo sin contaminación, por favor. Son otra nación, adoran otros dioses, hacen otras cosas, son inmorales. Cosas que eran ciertas. Hijo, por favor, pero yo me quiero casar con esta hormiguita de Timnat. ¿Sí lo pueden ver ustedes? El capricho en su más alto nivel. Pero en este contexto viene este pasaje. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Quién es él que buscaba ocasión contra Dios? Según la gramática, si no está expresado claramente el sujeto que hace la acción, es el inmediato más cercano, y es Dios. O sea, venía de Jehová, porque él buscaba. Esto venía no es que Dios le puso a Sansón portarse mal, no. Pero Dios sí quería usar eso para finalmente hacerle entender a Sansón cuál era su misión en la vida. El pasaje nos revela que aunque Sansón estaba haciendo muy mal en buscarse una esposa en yugo desigual, Dios habría de usar esa circunstancia para que Sansón cumpliera finalmente con su misión. Y usted dice, ¿cuál misión, pastor? Eso exactamente es lo que voy a explicarle. ¿Cuál es la misión que Dios está provocando que Sansón cumpla? Mire, le explico. Los filisteos eran un pueblo idólatra que buscaba, igual que todos los pueblos de Canaán alrededor del Israel, todos buscaban el exterminio de los hebreos. Y en ese tiempo, por cierto, los filisteos lo estaban logrando. ¿Se acuerdan el domingo pasado que predicamos sobre Gedeón y el pueblo, los madianitas? ¿Y eso se acuerdan? Es la misma época, la época de los jueces. Sansón es uno de esos líderes. Hay una separación de muchos años entre Gedeón y Sansón, pero es en esa época, una época de terrible experiencia de los hebreos. No tienen mucha fe, de repente practican idolatría, etcétera, etcétera. Están deteriorados. En este tiempo, los filisteos son los que están dominando sobre ellos. Todos los pueblos quieren exterminarlos porque los hebreos habían llegado a donde ellos ya estaban ahí. Habían llegado a las tierras que ellos ya tenían y se les habían quitado, que porque su Dios les había dicho que era de ellos y no sé qué, y los odiaban. Y en este caso estaban ganando una vez más los filisteos. Igual que en el caso de los otros jueces, Dios llamó a Sansón para liberar a su pueblo, igual que cuando llamó a Gedeón, igual que cuando llamó a Jefté, igual que cuando llamó a Barak y a Débora. En este caso, lo hizo desde antes que naciera. El caso de Sansón es extraordinario en Jueces. Usa más capítulos, más tinta, más palabras para hablar de Sansón que de cualquier otro juez. De hecho, nos cuenta desde su niñez, desde antes que naciera, su madre estéril. O sea, nos cuenta la historia parecido con lo que nos cuenta de Juan el Bautista, lo que nos cuenta incluso de Jesús. La verdad es que la Biblia usa mucho tiempo en este personaje, que uno piensa cuando se sabe de su comportamiento, uno dice, no se lo merece. Pero en este caso, Dios lo llamó desde antes de que naciera. Su historia es la que más se nos narra más completa y extensamente en la Biblia, en el libro de los Jueces. Y además se nos cuenta que fue un embarazo milagroso. Ella era estéril. Su caso fue tan especial que también fue dedicado como nazareo, no nazareno, no nos confundamos. Nazareno se llamaba Jesús porque creció en Nazaret, era un gentilicio, pero en este caso nazareo era un voto, nazareo significa apartado, es lo que significa. Juan el Bautista, por ejemplo, era un nazareo muy probablemente, por eso Juan el Bautista no bebía vino, cuando lo comparaban con Jesús los fariseos decían eso, no comía vino, no tomaba vino, nada fermentado.
no comía ningún alimento de los que en la ley de Dios se decía que eran inmundos y no se deben de tomar. Y en este caso fue Sansón apartado para Dios. Lo curioso es que Dios le dice a la mamá, le dice, vas a quedar embarazada por milagro, y le dice, tú no debes beber vino ni sidra. Y luego cuando se refiere a él dice, y él no pasará navaja sobre su cabeza. Hay ahí una cosa distintiva muy especial. Y una característica especial también de él fue su fuerza extraordinaria, que venía de Dios y no de su cabello. Por favor, no crea eso. Tintán no tenía la razón. ¿Sí vieron la película de Tintán? Sí, por amor de Dios, ni Tintán, ni muchos caricaturistas, ni muchas historias, ni National Geographic, ni History Channel que salen con esa tarugada. Por Dios, no leen la Biblia y andan queriendo contradecir no sé qué. Bajo estas circunstancias, hermanos, bajo estas circunstancias, Sansón pudo haber sido el héroe extraordinario por excelencia de la Biblia para la niñez y los jóvenes y los adultos. Bajo estas condiciones que hay en su nacimiento, la verdad es que pudo haber sido algo extraordinario. Sin embargo, muy pronto se desvió del camino. Puntualicemos también su desvío, así como puntualicé su llamamiento. ¿Para qué lo llamó Dios? Para liderar al pueblo hebreo, ganarle las batallas a los filisteos, matarlos si era posible, y ellos seguir adelante, porque ellos querían matarlos a ellos. El pueblo filisteo, igual que todos los pueblos alrededor, querían exterminar a los hebreos. Era parte del plan de Satanás, exterminar a los hebreos, porque se exterminaría el plan de Dios de salvación para la humanidad. Muy bien, pero ¿cómo se fue deteriorando? Número 1, no aceptó su naturaleza y su misión en la vida. Tal vez Sansón alguna vez le dijo a su papá y su mamá, yo no escogí nacer. ¿Se lo han dicho alguna vez a usted, hermano? ¿Se lo han dicho a sus padres alguna vez? ¿Alguien por ahí se lo dijo a sus papás? Yo no escogí nacer. O tal vez incluso puedo decir Sansón, y puedo haberle dicho con razón, yo no escogí ser nazareo. Yo no escogí ser nazareo. Yo no escogí ser apartado de Jehová. Tú hiciste el pacto, pues apártate tú. Pues no te vas a tener hijos, pides a Dios, Dios te hace un milagro, y tú y él se arreglen. Yo no escogí ser nazareo. Pudo haber dicho eso. Tal vez no lo dijo nunca porque ellos en esa época se sabía que la autoridad de los padres era sobre cualquier cosa, y él sabía que había nacido de un milagro y entendía eso. Sin embargo, no cumplía con su nazareato. No, Señor. Se supone que no debía beber nada fermentado, mantenerse en pureza y liderar al pueblo, pero Sansón jamás tomó esa iniciativa, incumplió su voto sistemáticamente. Se mezclaba con el estilo de vida de los filisteos, que era, de acuerdo a los que saben, una cultura más refinada, culta y cosmopolita. Saben que las mujeres filisteas, decían que las mujeres hebreas eran gente rústica, que tenían la piel curtida por el sol y arrugada, porque ellas eran más refinadas. Era una cultura donde tenían ciudades. Los hebreos no tenían ciudades, tenían aldeas. Ellos ya tenían ciudades. Usaban cosméticos las mujeres filisteas. Había ciertas cosas como adelantos. Se creían que tenían una cultura más alta y consideraron a los hebreos ignorantes. Los consideraban ignorantes, fanáticos. Y por cierto, debo decirles que los filisteos eran muy religiosos. ¿Usted se los imagina ateos? No, eran muy religiosos, muy fieles a su religión. Eran adoradores de un ídolo llamado Dagón, una divinidad supuestamente de los cereales, de las semillas, de las siembras. Tenían un ídolo que tenía una parte de pescado y otra parte de humano, y lo tenían en todo lo que hacían, en todo lo que hacían. En sus fiestas, celebraciones, pactos, actividades, cuando nombraban al gobernante, cuando hacían nombramiento de personas, cuando nacían los chamacos, en toda circunstancia, Dagón estaba metido en sus vidas y eran fieles a él. Incluso cuando celebraban fiestas y tomaban las bebidas alcohólicas y las chocaban brindando, decían una alabanza a Dagón. Y resulta que Sansón se la pasaba con ellos, en sus fiestas, en sus antros, por así decirlo, transformando nuestra época, practicando lo que ellos practicaban. Eso es equivalente a coquetear con las ideologías o filosofías y la pseudociencia del mundo, y con la asistencia a antros y fiestas en donde se denigra el ser humano y especialmente la mujer con algunas canciones nefastas que hay en el mundo. En aquella época, insisto, se bebía en honor, todo lo que se hacía, se comía, se bebía, se nacía, se moría, todo era en honor al ídolo. Y al parecer, Sansón ahí se la pasaba. El problema de Sansón era básico. No estaba viviendo para aquello para lo que había sido creado. Todo lo que era el universo, todo, incluso las cosas,
incluso los objetos, todo cuanto hay en el universo, lo creado por Dios y lo creado por nosotros tiene un propósito. Todo. No hay nada que no tenga un propósito. Esta cosa sirve para amplificar nuestra voz. No sirve para clavar un clavo, no. Puede servir, pero se va a deteriorar. Pero tiene una utilidad. Y cuando ya no sirve para amplificar la voz, lo tiramos. ¿Para qué lo queremos? Y ya no sirve para lo que fue creado. Todas las cosas. Y los seres humanos también. Y resulta que Sansón no estaba viviendo para aquello para lo que había sido creado. Estaba usando sus atributos, sus capacidades y dones para saciar sus apetitos y no para cumplir una misión. O sea, ¿qué iba de la misión? Porque Dios llamó a Sansón como llamó a Gedeón. Lo digo porque recientemente lo estudiamos, el caso. Pero Sansón no está haciendo nada. Gedeón de inmediato, sí tenía dudas y lo que sea, pero de inmediato se puso a llamar a la gente y formó un ejército para ir contra los madianitas. Sansón no hacía nada más que buscar muchachas. Era todo lo que hacía. Tenía un problema con eso. Usaba sus atributos para saciar sus apetitos y no para cumplir la misión de Dios. Manoa y su esposa, sus padres, aunque eran gente piadosa al parecer por lo que le exhortaban, se preocupaban por él, pero no podían hacer nada para evitar su declive y su destrucción. Sí le dijeron, hijo, pero aquí hay muchachas, cásate con una de nosotros aquí del pueblo, que creen en Dios, que creen en Jehová. ¿Qué haces con los enemigos? ¿Qué haces con los que nos piden impuestos? ¿Qué haces con los que adoran a un ídolo maligno, perverso? Yo me quiero casar con esa hormiguita. He aquí una familia cuya siembra está siendo destruida por la plaga de la superficialidad, la idolatría, el pecado del mundo, mezclados con la insensatez y necedad de un guapo fortachón sin sabiduría ni conciencia espiritual. ¿Sí me expliqué, hermano? ¿No nos sentimos aludidos? He aquí una familia cuya siembra, su hijo, su precioso hijo. ¿Saben qué quiere decir Sansón? Quiere decir sol, o soleado, o algo así, o como el sol. Ya desde ahí hay algo, ¿no? Mi solecito lindo, sol de mi vida, ¿no? Algunos piensan que tal vez ahí está el problema, que faltó disciplina, no sé. Yo creo que cada quien a cierta etapa de la vida toma decisiones por sí mismo y no podemos culpar a sus padres. Pero de cualquier manera, he aquí una familia cuya siembra está siendo destruida por la plaga de la superficialidad, la idolatría y el pecado del mundo, pero mezclados por la insensatez, necedad de un guapo fortachón sin sabiduría ni conciencia espiritual. O sea que los filisteos no son el problema. El problema es él y su corazón débil y su disposición para el mal en vez de su disposición para el bien. En realidad, todo esto a usted y a mí nos presenta un desafío. Déjeme hacer preguntas incómodas para nosotros. Es la manera de aprender hoy en este sermón, con preguntas incómodas. Déjeme hacer algunas preguntas incómodas. ¿Estoy cumpliendo el plan de mi vida por el que Dios me hizo nacer en este mundo? Yo, Gilberto Gutiérrez Lucero, usted diga su nombre personal, todos digan su nombre personal, 1, 2, 3. ¿Estoy cumpliendo el plan de vida por el que Dios me hizo nacer en este mundo? No, eso ya no lo digo, nomás digo yo, piénsenlo. ¿Estoy cumpliendo eso? Pregúntese, hermano, por favor. ¿Estoy poniendo mi inteligencia, mi sabiduría, mis atributos para lograr lo que Dios se ha propuesto lograr conmigo en la tierra? A mí Dios no me dio una gran cabellera como a Sansón. De hecho, a mí mi pelo se me está pintando de dos maneras. Se me está poniendo blanco y se está pintando de aquí. Se está yendo de aquí. A mí no me dio una cabellera como la de Sansón. Ni me dio mucha fuerza. Sí, tengo más o menos. Pero para mi edad creo que sí me defiendo. Pero fui a jugar en el campamento, ¿cómo se llama? En el día de campo de la iglesia y regresé que parecía dálmata. ¿Verdad, mi vida? En serio, parecía dálmata. Tenía moretones en cada parte de mi cuerpo. De verdad. Incluso existe la posibilidad de que una costilla se me fracturó tantito. Porque hace rato me dieron un abrazo muy fuerte. No le quise decir porque era un hijo mío espiritual y quería seguirlo abrazando, pero me estaba doliendo. No me dio Dios lo que le dio a Sansón, su fortaleza y esas cosas. Pero estoy cumpliendo, pero tengo mis propios atributos, tengo mis propias habilidades y mis propias deficiencias también. Pero la pregunta es, ¿estoy poniendo mi inteligencia, como sea, chafa, chiquita, grande, mediana, mi sabiduría, mis atributos para lograr lo que Dios se ha propuesto lograr conmigo en la tierra?
Déjeme lo digo de una manera más fuerte. Si muero ahora mismo, ¿habré cumplido con mi misión trascendente? Si muero ahora mismo, ¿habré dejado el mundo mejor que cuando lo encontré cuando llegué? ¿O está peor que antes? ¿Hice algo para dejar una huella, para que alguna persona se agarre de eso? ¿O no serví para nada aquí? Esas son preguntas. Y otra más. ¿Hay alguien de mi familia que sigue el camino de Sansón? Si usted responde a esta última pregunta que sí, qué bueno que vino. Porque hoy oraremos por los Sansones de nuestra familia. Hoy oraremos por ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá, ese primo, ese tío, esa suegra, suegro, ese sobrino, ese hermano, que usted y yo nos damos cuenta, va para allá, que vuela, está caminando en el camino equivocado. Y vamos a decirle, Señor, esta es mi siembra, por favor, defiéndela. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, poner las semillas, echar el agua, lo que tengamos que hacer para esa siembra. Pero luego vamos a pedirle a Dios que Él la proteja y que Él salve, redima a ese ser querido nuestro que está caminando en el camino de Sansón. Porque ya vimos cómo Sansón se fue deteriorando. Esta es la primera enseñanza. Aquí acaba. Se dice de esta manera: nuestra esperanza es regresar al propósito por el que Dios nos creó. Esta es la esperanza. Regresar al plan de Dios. De eso se trata la vida. Por eso Dios le dijo al pueblo hebreo: vean y regresen a las sendas antiguas. Y no está hablando de tradicionalismo, ni está hablando de anacronismo, ni está hablando de ser unos anticuados y vestirnos ridículamente como se vestían antes y tener nuestros templos como los de antes porque somos muy tradicionalistas. No, no se trata de eso. Se trata de los valores antiguos, los de siempre, los que no cambian, los que son de Dios, de su palabra. ¿Sabe usted que las cosas modernas, perversas del mundo tampoco son nuevas? ¿Sabe usted que tampoco son nuevas? ¿Usted cree que ese asunto del género, supuestamente hay muchos, cree usted que es nuevo? No, hombre, es antiquísimo. En Génesis se habla de eso. Se habla de una ciudad completa que está llena de personas que viven una vida homosexual. Tampoco es nuevo, no es revolucionario, ni moderno, ni original. No, hombre, el pecado es de las cosas más tradicionalistas. El pecado es de las cosas más anacrónicas, más viejas que existen. Desde el mismo Edén sucedió. Así que, porque algunos se creen muy revolucionarios. No, es que ustedes son anticuados, porque ustedes son de otra época, no se han modernizado. Perdóname, pero el pecado y la perdición que hay en el mundo entero no es nada nuevo. Ha estado aquí siempre. Por eso Dios nos pide que volteemos a lo original. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron acerca del matrimonio y si era lícito o no divorciarse y demás? Y dijo Él: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió eso, pero en el principio no fue así. Jesús nos regresa al principio, pero en el principio no fue así. Nuestra esperanza está en regresar al plan de Dios para nuestra vida. Y en segundo lugar, nuestra esperanza está en Dios y no en nuestra cabellera. Y yo sé que eso, algunos dirán, pues ¿cuál, pastor? Pues, algunos, no quiero hacer chistes de eso. Nuestra esperanza está en Dios y no en nuestra cabellera. Pero eso tiene un sentido, se lo explico. Mire. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dios hizo de aquel Sansón quien llegó a ser en el principio de su ejercicio de vida. Es terrible y señal de una gran ignorancia que algunas películas, series, libros e incluso lecciones para niños que yo he escuchado por internet hablen de Sansón como si fuera un personaje mitológico, como si fuera Hércules. Aquello de los 12 trabajos de Hércules y la hidra de 2 cabezas o de cuántas cabezas, no sé cuántas, y de la medusa y del jabalí de no sé dónde y el ¿cómo se llama? Donde guardan los caballos. Pues tuve que limpiar un establo de no sé qué tantas cosas. Todo eso que dice de él es mitológico, no es cierto, lo inventó alguien. Pero el caso de Sansón sí fue de alguien. Y tenga cuidado usted de creer que no, Sansón no existió, porque en el cielo se lo va a encontrar. Un día va a ver usted unas patotas ahí, ¿y quién es? Y le va a decir, no, que no existía. Hay gente que lo interpreta así y luego
Además de que lo tratan como personaje mitológico, malentienden la Biblia y dicen que su fuerza estaba en sus cabellos. Nada tan lejos de la verdad como esas ideas. Y aunque hay un texto en la Biblia que dice que cuando ya lo apresaron, le sacaron los ojos y lo pusieron en la cárcel, dice el texto, y comenzó el pelo a crecerle. Algunos, de ahí se agarran. Quiere decir, pues a todo mundo le crece el pelo. Lo que quiere decirnos es, pasó el tiempo. Pasó el tiempo. No significa que porque le creció el pelo ya recuperó la fuerza. No. De hecho, cuando está en el templo de Dagón, ahí todos se están burlando de él. Sigue débil. Sí, no, aunque le haya crecido o no le haya crecido, sigue débil. No era el pelo, hermano, por Dios. Era Dios, su presencia de Dios en él o su ausencia de la presencia de Dios en él. La fuerza de Sansón le venía de Dios y nada tenía que ver su cabellera. La razón por la que perdió su fuerza no fue porque le cortaron sus 7 jedejas de cabello, sino porque él abandonó a Dios y eso le aconteció. Él abandonó a Dios primero. De hecho, es interesante que cuando el ángel le dice a la mamá que será nazareo desde su vientre, le dice, y jamás pasará navaja por su cabeza. No le dice todo lo demás, que era un nazareo. No beberá sidra ni vino, no dice eso. Solamente dice, no pasará cabeza. Era la señal de su consagración a Dios. Por esa razón, cuando esa señal fue quitada, cuando incumplió su pacto, fue que Dios lo abandonó, porque fue el colmo de su alejamiento de Dios. Así que debemos entender bien esto. Si la fuerza en él se iba a manifestar de nuevo, no sería porque le creció el cabello, sino porque Dios lo había redimido. Déjeme le explico algo que me da mucho gusto poder explicarlo. Lo que pasó en aquel día en el templo de Dagón, ¿qué sucede? Él está ciego, rapado de la cabeza, es esclavo, está atado a un molino. Un molino era una piedra, haga de cuenta esto redondo pero sólido de piedra, pero más grande, con ciertas, ¿cómo se llama? Surcos así, para que funcionara como un molino, para hacer que el grano se hiciera polvo. Y luego encima otra piedra igual, con cierto declive, ambas piedras para coincidir, un agujero en el centro, se echaban las semillas aquí, pero para que esta piedra de encima diera vueltas y triturara el trigo durante muchas veces, porque pasaba por muchos espacios, para hacerlo le amarraban un tronco a esa piedra y ponían un animal de carga, un burro o un buey, lo amarraban para que él diera vueltas alrededor. Y ahora Sansón está haciendo trabajo de buey, de burro. Si hay un mensaje por ahí para Sansón, ¿verdad? Si hay un mensaje seco, directo y a la cara. Él estaba ahí trabajando como buey, como burro, dándole vuelta al molino. Y luego lo mandan llamar para hacerla de bufón en el templo de su Dios. Ahí está el liderazgo de todo el imperio filisteo. Está el liderazgo. Está la ONU de todas las aldeas filisteas. O está la Cámara de Diputados y Senadores, con todos los jefes del ejército reunidos en bandeja de plata. Y él le pide al lazarillo que le pusieron para que lo guiara. Lo llevaron al templo de Dagón para burlarse de él. Y ahí está él. Lo que pasó ese día, algunas personas lo interpretan de una manera que no comparto. Hay comentaristas de la Biblia que dicen que Sansón es un fracasado al que le extirparon los ojos, que ahora realizaba trabajos propios de un animal de carga y que sirve de bufón a sus enemigos. Y que Sansón, no teniendo ninguna razón por la cual vivir, se suicida. Así interpretan algunos su historia. Algunos quieren que así nos quedemos con esa historia. Yo no puedo hacer eso. Como dicen ahí por ahí, perdóname pero discúlpame. Y le voy a decir por qué no puedo hacer eso. Yo estaría plenamente de acuerdo con esta idea, si no fuera porque me deben explicar primero estas preguntas. Primera pregunta que tengo para esos teólogos: ¿acaso Dios avala la venganza personal? ¿Acaso Dios avala la venganza personal? Porque Sansón está ahí en ese lugar y le pide a Dios: Señor, por una vez más dame la fuerza para vengarme por mis 2 ojos. Eso es lo que dice la oración, eso es lo que dice el texto. Si solo fue eso lo que pasó, entonces Dios avala la venganza. Y no, la Biblia dice: mía es la venganza. ¿Dice o no dice? No os venguéis, dice Dios, mía es la venganza. Habiendo sido un patán, insensato, pecador, yo me lo voy a encontrar en el cielo también, ¿verdad? Y habiéndose suicidado para vengar sus ojos, ¿por qué, dígame usted, por qué tendría la gloria de aparecer en el salón de la fama de la fe?
Sí, Sansón aparece en lo que llamamos el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, de los cuales el escritor o la escritora de esa carta dice cada rato: por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe. Y lo incluye a Sansón, se los leo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, toparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 32 al 34. Ahora, que lo pongan a Sansón junto a Gedeón, junto a Barak y junto a Jefté, no me molesta tanto. Son unas astillas del mismo palo, son igual que él. Así, gente con problemas, porque la época de los jueces era una época de deterioro del pueblo hebreo. La verdad es que encontrar una gran fidelidad era imposible, pero que lo ponen junto con David y con Samuel y con los profetas, eso sí ya se me hace mucho. Pero me da esperanza, me da gozo, me da alegría. Y luego que dice las hazañas, ¿y qué cree? Todas las subrayadas. Ponga por favor el versículo 33. Yo subrayé todas las que encuentro en la historia de Sansón que él cumplió. Una de ellas es la más evidente de todas. ¿Cuál de ellas les parece más evidente? Porque yo busqué y él hizo varias de esas cosas, pero hay una de ellas que es muy famosa, es muy famoso por esa acción. ¿Cuál de ellas? Taparon boca de leones. Se descabechó un león el amigo. Él solito, sin arma alguna, ni cuchillo, ni espada, ni nada. A mano limpia. Y luego, como traía la cabecera igual que el león, y me late que olía igual. Imagínense, kilos y kilos de testosterona. Y en aquella época pues no se bañaban así como que diariamente. Lo hacían, no sé, cada mes, lo necesitaran o no. Me emociona esto. Ante todo esto, me parece incongruente y sin propósito santo decir que Sansón se haya convertido en un fracasado que se suicida. No acepto eso. ¿Fue de lo peor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si viviera en nuestro tiempo y yo tuviera hijos adolescentes, les recomendaría que no se juntaran con él. Sin falta, sin duda. Pero hay algo de la gracia de Dios que me alienta a creer. Voy a comenzar con el burro por delante. A creer que yo, mi esposa, mis hijos, ambos, mi nieto, mis sobrinos, tenemos esperanza. Ahora bien, hagamos un último análisis resumido de la vida de Sansón. Su misión, déjeme decirlo así llanamente, perdónenme, su misión era matar filisteos para liberar a los hebreos. Esa era su misión. Dios lo llamó y lo hizo fuerte para que destruyera a los que querían destruir a su pueblo. Y lo estaban destruyendo, lo estaban logrando. Acuérdense lo que expliqué la semana pasada de los pueblos cananeos, lo que hacían contra los hebreos. Los filisteos ahora eran los encargados de infringir dolor al pueblo hebreo. Su misión era matar filisteos para liberar a los hebreos. Él se había dedicado precisamente a convivir con los filisteos, imitando sus prácticas inmorales. Ante su fracaso como un hijo pródigo, vuelve en sí y se reencuentra con su misión de la vida. Algo le pasó ahí en el templo de Dagón. Algo le pasó cuando estaban ahí todos burlándose de él. Tal vez gritándole insultos y cosas. No sé si en aquella época se usaba o no, pero tal vez aventándole tomatazos. Él ciego, no podía defenderse, no tenía fuerza ni pelo. Está absolutamente derrotado y todos burlándose de él. Y tal vez ahí vuelve en sí, como el hijo pródigo. Se dice eso, tocó fondo, ¿verdad? Como el hijo pródigo, cuando incluso se le antojaba la comida de los puercos. Y vuelve en sí. El texto dice, en Lucas 15, dice, volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros, como el más ínfimo de los empleados. Aquí vemos a Sansón como el hijo pródigo. Vuelve en sí y se encuentra con su misión en la vida. Si mi misión era destruir a los filisteos y me hice amigo de ellos y ahora estoy aquí siendo burla de ellos. Es traicionado. El pecado siempre traiciona, querido joven,
Querido joven, precioso joven, el pecado siempre traiciona. Es más, te digo una cosa, cuando Sansón finalmente se casó, sí se casó con la mujer de, ¿cómo se llama? Tadmita o algo así. Y sí se casó con ella. ¿Sabes qué pasó? Como les ayudó, él puso un enigma acerca de justamente del león que había matado. Del fuerte nació un enigma y no lo podían adivinar. Y entonces hicieron que su esposa, de él, como ella era filistea y los amigos, otros parientes de ella también filisteos, la obligaron a decirles cuál era el resultado, porque él había apostado no sé cuántas mudas de vestidos, era una riqueza, había apostado una fortuna. Y le ganaron porque ellos les descubrieron con su esposa cuál era el resultado del enigma, la respuesta del enigma. Y él se enoja y va y mata a unos filisteos para quitarle la ropa y pagarles. En esa ocasión sí hizo algo así. Sí hizo matazón, por así decirlo, pero era para sí mismo. Pero ¿sabes qué hicieron con su esposa? Porque él se enojó, hizo eso y se fue a su tierra. Tal vez no sé cuántas semanas o algo así. Aparentemente abandonó unos días a su esposa, con la que se había recién casado. Y entonces cuando regresa por su esposa, su padre de su suegro, es decir, le había dado a su esposa a su mejor amigo, a su cuate del alma filisteo. El pecado siempre traiciona. A veces algunos jóvenes se juntan más con los mundanos que con los cristianos, tienen más amigos inconversos que cristianos y critican a los cristianos. Es que los cristianos son muy hipócritas, es que en la unión de jóvenes hay mucho esto y no sé qué, y critican para justificar eso. Cuidado, hermano, cuidado, porque el mundo traiciona. Hoy no te imaginas cuántas personas han tenido que reconocer eso muy tarde. Si hubiera aceptado lo que me decían mis padres, si hubiera aceptado lo que me decía mi maestra de escuela dominical o mi pastor, que no me unieran yo desigual. El pecado finalmente traiciona y finalmente el hijo pródigo llamado Sansón vuelve en sí y entiende, ¿qué estoy haciendo aquí? Estos adoradores de un ídolo mugroso que ni siquiera es verdad y yo soy seguidor del verdadero Dios. Me mezclé con ellos y estoy aquí siendo burla de ellos para aumentar su fracaso. Se arrepiente y finalmente cumple con su misión por la que había sido creado, porque tumba el templo ese y se mueren todos los senadores, diputados, alcaldes, presidentes municipales del imperio filisteo, secretario de defensa, naval y aviación y todo. Estoy inventando pues, pero la idea es que los líderes del pueblo. La carta a los hebreos lo ubica a Sansón como un imperfecto hombre de fe, igual que todos los demás. Cuando hace rato que dije que hayan puesto a Sansón junto con Barak, junto con Gedeón, pues está bien porque son de la misma calaña, pero junto a David y Samuel, usted me dirá, oiga pastor, pero David también tenía sus cosas. Estás en lo cierto. Lucas, estás en lo cierto. Y yo pensaría a Samuel, a Samuel, ¿qué pero le encuentras? Porque él era más santo. Pero si le buscamos, estás en lo cierto. Todo el libro, todo el capítulo 11 de la carta a los hebreos, que hace una lista de los héroes de la fe, no son otra cosa que hombres y mujeres imperfectos, que fueron usados por la gracia de Dios, porque creyeron en Él. No, ninguno de ellos era superdotado espiritual. No, ninguno de ellos era lo máximo. Ninguno de ellos era la persona más perfecta del mundo. No, Señor. Lo que pasa es que creyeron en el más perfecto del universo. Confiaron en el más bello y hermoso ser que hay, que es nuestro Dios. No era por ellos. Ahora bien, durante toda su vida, fíjese, Sansón había peleado solo por él mismo. Esa vez que les digo que mató filisteos, no fue para defender a su pueblo, no, fue para defenderse a sí mismo, fue para pagar una deuda. Hizo más cosas, les quemó sus sembradíos, agarró una zorra, ¿se acuerdan? ¿Han leído? Agarró una zorra, les amarró de la cola y les puso una antorcha para quemar todos sus sembradíos. Y eso es una venganza, pura venganza, así de venganza jarocha, ¿cómo se dice? Odio jarocho. No fue para liberar al pueblo hebreo, no, resultó en deterioro y sí, debilitación del pueblo filisteo, pero no lo hizo por eso. No lo hizo por su vocación, no lo hizo porque entendía, fui llamado para liberar. No, lo hizo por coraje y por sí mismo nomás. Durante toda su vida había peleado solo por él. Quería disfrutar de la vida y se había dedicado a usar sus dones para lograrlo. Las únicas veces que peleó con los filisteos fue por razones personales. Antes de morir, realiza su última acción, minutos antes de morir, su última acción, que también resulta la única en la que finalmente cumple su misión. O sea, sí llevó a cabo su misión una vez.
Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y no solamente en número, eran más en el sentido de su liderazgo y su importancia en el pueblo. Después de eso, el pueblo filisteo quedó desolado, sin liderazgo, y el pueblo hebreo pudo liberarse de ellos. Finalmente cumplió su misión. Esta realidad nos desafía a analizar nuestra vida haciéndonos una vez más preguntas incómodas. Ahí les voy, ¿me las aguantan? ¿Estamos imitando a Sansón, viviendo un estilo de vida mundano y creemos que estamos bien de pilón como Sansón? ¿No estamos nosotros, cristianos modernos, cristianos del siglo XXI, imitando a Sansón y viviendo un estilo de vida mundano y creemos que estamos bien? ¿Sobrevaloramos lo físico, como hacía Sansón, la moda, los valores superficiales, el sexo, sin entender los valores espirituales más altos? Por eso me molesta mucho la idea de que se crea que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. No solamente porque es una insolencia, es una insensatez, no es así, no es lo que dice la Biblia. Pero lo que más me molesta no es solamente ese error de entender la Biblia, sino hay otra cosa. Porque cuando alguien cree eso, entonces le concede un alto valor a lo físico, como es el día de hoy, el mundo de hoy. Lo físico es importantísimo. Los cirujanos plásticos ganan más dinero que antes porque son muy solicitados. Y no me lo tome a mal, yo no condeno a nadie que se haga una cirugía plástica, pero para nada, es asunto de conciencia y decisión de cada quien. Si alguien me pregunta, yo no condeno a nadie, ni le digo a nadie que no lo haga, ni nada. No, hay razones, considero que incluso hay razones oportunas o correctas, cuestiones de seguridad personal. Cuestiones de autoestima, algo que alguien dijo de nosotros, por supuesto. Hay niños que nacen con alguna malformación y si se les puede ayudar, yo digo adelante, gracias a Dios por los cirujanos plásticos. No me lo tomen a mal. Sin embargo, sí hay en nuestro mundo una superficialidad. Hay gente, incluso en las iglesias, hay cantantes, no es el caso de los nuestros, pero hay cantantes cristianos que lo que más les importa cuando están al frente no es que están adorando a Dios, no Señor, es cómo se ven. Están muy preocupados por cómo se ven. Es lo que más les preocupa en ese momento. Cuando vienen a subirse al estrado, no vienen pensando, Señor, te dedico esto a ti para que recibas honra, gloria. Señor, úsanos para que tu pueblo te alabe y te cante. No, hay algunos que van pensando, ¿y cómo ves? ¿Tú bien? ¿Sí estoy hablando claro? Y eso en todas las áreas de la vida, en cualquier parte de la vida. Lo físico es importantísimo para muchas personas. La pregunta es, ¿no nos está pasando lo que Sansón? Sobrevaloramos lo físico, la moda, los valores superficiales, el sexo, sin entender los valores espirituales más altos. Sansón precioso, tu pelo largo, tu cabellera, tu fuerza, no es lo importante, es tu vocación, tu misión en la vida, el pacto que hicieron tus padres en nombre tuyo ante Jehová. Ya quisiera cualquier ser humano del mundo tener esa dicha de ser parte del pueblo de Dios y ser llamado para realizar una tarea y hacer un pacto con Él. Y tú lo tienes. No lo cambies por un plato de lentejas. No lo cambies por una guapa filistea. Siguiente pregunta. ¿Desobedecemos a Dios y a nuestros mayores, padres, pastores, maestros por capricho? Sí, digan lo que digan. Sí, la Biblia dice eso, pero en mi caso es otra cosa. ¿Desprecias por capricho la enseñanza de los viejos? Siguiente pregunta, ¿estamos cumpliendo o violando nuestros pactos espirituales? Y usted dice, ¿cuál? Yo no he hecho ningún voto nazareo, pastor. ¿No te bautizaste? Porque cuando te bautizaste te preguntó, ¿ha creído en Jesucristo como su Cristo Salvador personal? Y te dijiste, sí. Y si te bautizaste en Oreb, también se te preguntó, ¿y decides ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida? Y tú debiste decir sí, porque si no hubieras dicho sí, no te bautizan. Y si hiciste otro pacto, si eres casado, hiciste otro pacto. Te preguntaron tanto el juez como el pastor, el sacerdote, el gurú, el rabino, el brujo, donde te hayas casado cada quien. Te preguntó, ¿y aceptas como su única y legítima esposa fulana de tal? Y dijiste con vehemencia y con los ojos de borrego tierno a medio morir, a punto de ser barbacoa. Dijiste, sí.
con la seguridad y la solvencia que da la ignorancia, dijiste que sí. Y hasta te atreviste a darle un anillo delante de todos. ¿Cómo de que no eres una persona con un pacto? Y cada vez que en un culto de la iglesia, el predicador, que está predicando ahora, cualquier otro, hace una invitación, o cuando estás escuchando un devocional y el que está dando el devocional te hace una invitación a algo, a orar así, o a decirle a Dios esto, y lo has hecho, perdóname, pero tú y yo, igual que cualquier nazareo de la historia, igual que Sansón, estamos comprometidos con Dios. Y la Biblia dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. ¿Estamos cumpliendo nuestros pactos con Dios o violándolos? ¿Estamos siguiendo el camino de Sansón? Esa es la pregunta que resume todo. ¿No estaremos siguiendo el camino de Sansón? Hermanos míos, valoremos la importancia de permanecer en la verdad de Dios y no nos expongamos al fracaso. ¿Sabe una cosa? Cuando vas por la calle y ves a una persona tirada en el suelo, evidentemente está alcoholizado o drogado, en suciedad terrible, ya no piensa bien, ya cuando hablas con él, aunque esté libre de la droga, del alcohol, aunque ya esté en sus sentidos, no está en sus sentidos del todo, se quedó elevado, se dice por ahí, ¿verdad? Se quedó en el aire. Cuando estás con una persona así, ten la seguridad que esa persona, hace algunos años, cuando era un adolescente, nunca dijo, mi meta es llegar a ser una persona que se queda tirado en la basura de la calle, que no puede dejar de usar una cierta sustancia y que cuando no tiene la sustancia está temblando y experimenta un delirium tremens o experimenta un problema muy, ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia, y que se quiere incluso morir y es capaz de matar y robar por obtener lo que quiere. Esa es mi meta en la vida, quiero ser eso un día. No, te aseguro que no. Sansón no dijo cuando estaba joven, adolescente, nunca dijo, quiero llegar a ser un día un gran fracasado, que en la historia de la humanidad sea el más fracasado de todos, siendo grandote, siendo guapo, siendo llamado por Dios, teniendo una fuerza extraordinaria, siendo nazareo. Voy a fracasar a todo eso y voy a un día ser un burro, un buey dando vuelta alrededor de una piedra para que se burlen de mí mis enemigos y para hacer vergüenza a mis padres y mi nación. Él nunca dijo eso, estoy seguro que nunca pensó eso. Pero un pasito y luego otro y luego otro. Ese es el problema. Por eso valoremos la importancia de permanecer en la verdad de Dios y no nos expongamos al fracaso. Dos enseñanzas entonces de esta historia. El título del sermón es: por la gracia de Dios, todo miembro de nuestra familia tiene esperanza. Primera enseñanza, nuestra esperanza es regresar al propósito por el que Dios nos creó. Y segunda enseñanza, nuestra esperanza está en Dios y no en nuestra cabellera. Tengo un desafío entonces para nosotros. Como dicen por ahí, completen esta frase conmigo: si estamos vivos, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi nieto, para mis hermanos, para mis sobrinos. Pienso en algunos en particular, sobrinos, sobrinas, pienso en algunos en particular que los traigo atravesados en mi corazón, en mi mente. Hay esperanza para ellos. Sí hay esperanza. En cuñados también, sí hay esperanza. Nos impresiona mucho la gente que gana. El día de hoy se glorifica el triunfo, el éxito. Nos impresionan mucho los que ganan, los que llegan primero, los que lanzan la flecha o la piedra o lo que sea más lejos, los que ocupan los primeros lugares y voltean hacia atrás y ven a los competidores que vienen detrás. Pero hay algo que nos debe impresionar más que esa clase de campeones. ¿Saben cuáles? Los que habiendo perdido antes son campeones en la siguiente oportunidad. Los que habiendo caído se levantan y rebasan a los demás y les ganan a pesar de todo. Los que no se quedan con la derrota atravesada en la mente y se creen derrotados para siempre, porque así hay deportistas que eso les pasa. No, los que se levantan y dicen, esta vez sí puedo, y lo intentan una y otra y otra y otra vez. Es un video famosísimo, ya no ponemos videos aquí, porque cuando los ponemos nos los cancelan el internet por las leyes que hay de derechos de autor y todo eso, pero ¿se acuerdan de un video? Lo hemos puesto aquí, una jovencita, es la carrera de 600 metros planos bajo techo. Ahí no hay carrera de 800 metros, se hace de 600 metros, la pista es más corta, y resulta que ya en la primera vuelta en la pista va en primer lugar.
pero se cae y se cae muy mal. Se cae muy grotescamente, o sea, da un espectáculo muy feo. Pudo haberse quedado sufriendo, llorando, ay, ¿quién me empujó? Me pisaron o lo que sea. ¿Saben qué hizo? Se levanta. Le llevan 200 metros de distancia y es carrera de velocidad, 600 metros, por favor. Si fuera un maratón es otra cosa, pero es una carrera de velocidad. Se levanta y las alcanza todas. Yo lloro cuando veo esa carrera. Hasta uno piensa, no lo va a lograr, porque ya van llegando a la meta, no va a poder. La que va en primer lugar va feliz, como qué bueno que se cayó, qué bueno. Pero de repente, ¡zas!, por instantes, pero llega en primer lugar. Me encanta eso. Cuando alguien se levanta y sigue. Como soy fanático de esas cosas, y yo corría a velocidad, pero me gustaban más los maratones. Recuerdo a un competidor, no recuerdo qué nacionalidad, de esos viejos, los que son jóvenes, no sé, tolérenme. Zatopek se apellidaba el tipo. Ganaba los 5,000, los 10,000 y el maratón, las 3 cosas juntas, en varias olimpiadas. Y siempre llegaba en segundo lugar un polaco, no me acuerdo el nombre del polaco. Y eran amigos, ya se conocían, ya se subían, ya otra vez de donde mismo, yo arriba, tú abajo, siempre igual. Pero en su última competencia, pongan ahí en internet, un día aparece esa historia de ellos dos. Un día era su última olimpiada. Y dice, de eso ni compitieron en 5,000 y 10,000, ya estaban viejos. Solo el maratón. Creo que solo el maratón o solo el 10, no sé, una sola carrera. Y el polaco, el que siempre va en segundo lugar, llegó en primer lugar, por primera vez en su historia. Lloraba, como si hubiera ganado ser el presidente del mundo. Y el segundo que llegan es Zatopek, su amigo, lo abraza, lloran juntos y le levanta la mano, como diciendo, ganaste. Yo digo que ese triunfo vale más que las otras medallas de oro. Porque alguien que finalmente insistió, le ganó al mejor de todos, al mejor de toda la historia, pero una vez por lo menos le ganó. Así veo yo a Sansón aquí. No un gigante de la fe, que desde chiquito se le notaba que era, sí se le notaba, pero el bruto no lo siguió. Pero no fue exitoso desde siempre, no. Fue un fracasado de lo peor, pero aprovechó la siguiente oportunidad. Tenemos que reconocer que cuando se trata de la vida de nosotros, los seres humanos, la cosa no puede ser de otra manera. Ninguno de nosotros podría llegar a la meta de la vida ileso. Ninguno de nosotros. Es decir, sin caídas, sin fracasos. No, Señor. Usted y yo ya dimos el renazo muchas veces. Y no es que lo conozca bien, no, es que le noto que es usted un ser humano. Y al notar que es usted un ser humano, entiendo lo que dice la Biblia. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se descarriaron como ovejas. ¿Ha leído eso en la Biblia? Eso usted y yo lo cumplimos al pie de la letra. Desde que nacimos hasta el día de hoy. No, perfectos no somos. Usted y yo le hemos fallado a Dios. Pero acuérdese lo que yo digo. Eli me citó recientemente en un devocional, creo que en el de hoy. Santo no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta. Sansón puede ser definido como aquel que pasó de patán a héroe libertador. Sí, Señor. La carta a los Hebreos me da autoridad de decir eso. Su nombre aparece en la lista de los héroes de la fe. Y si usted me pregunta, ¿cuánto tiempo duró siendo un héroe en la tierra? Unos minutos. Todo lo anterior de su vida fue una vida de fracaso y de insolencia contra Dios. Pero los últimos minutos antes de morir, él se consagró a Dios y realizó la tarea más grande que ningún otro juez hizo. Destruyó a los líderes del imperio filisteo que oprimían a su nación. No confiemos en nuestros atributos. Esto nos lleva a algunas conclusiones importantes entonces. He aquí las enseñanzas para cada uno en lo personal de nosotros. No confiemos en nuestros atributos, confiemos en aquel que nos los dio y quiere que los usemos para su reino. No nos creamos mucho, no confiemos en nosotros, en lo que sabemos hacer, porque es como una especie de manía humana, de exaltarnos a nosotros, como decíamos la semana pasada también. Perdónenme, si a Sansón le perdonamos todo, también perdónenme a mí, que me emociono mucho. No confiemos en nuestros atributos, confiemos en aquel que nos los dio y quiere que los usemos para su reino. Usemos nuestros dones que Dios nos dio para cumplir una misión.
¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios, hermano? Música. ¿Tienes la habilidad, el don de la música, el canto, tienes una bella voz, tienes dinero, tienes habilidad para hacer dinero, tienes habilidades computacionales, tienes habilidades técnicas de ingeniería. ¿A quién se las estás dedicando? ¿Las usamos para nuestros propios goces o se las ofrecemos a Dios? No me alcanzan los dedos de las manos y los pies, ni siquiera si pido prestados de 2 o 3 o 5 de ustedes, para pensar en las muchas personas que he conocido que eran cristianos y tenían un extraordinario don para la enseñanza, para el canto, para la música, y ahora andan ahí dedicándoselo a Dagón. Ahora andan ahí cantándole a Dagón y se han alejado de Dios. Claro que no dicen, no aceptan eso, no aceptan que adoran al mal. No, sigo creyendo en Dios. Para mí Dios, es cierto, es igual que Sansón. Andas ahí coqueteando con el mundo, andas ahí celebrando las cosas que no se deben celebrar, celebrando el ataque de los valores de la fe, celebrando la inmoralidad. Por Dios, ir a un concierto inconverso es escuchar doctrinas en contra de la mujer, por ejemplo, por donde quiera. Yo no sé las feministas por qué no hacen algo contra el hip hop, ¿cómo se llama eso? Y el otro, el reggaetón, no sé cómo hacen. ¿Deberían hacer alguna manifestación en contra del reggaetón? Por Dios, dice cada cosa de las mujeres. ¿Cierto o no es cierto? Y sus cantantes, sus exponentes más famosos son unos patanes, peor que Sansón. Hombre, Sansón es santo comparado con ellos, porque hablan de la mujer cosas espantosas. Yo digo, alguien debería manifestarse en contra de eso, ¿no? O sea, las mujeres, pero no, contra eso no se manifiestan. Cosa curiosa, me late que son del mismo bando, o sea, del mal. Usemos nuestros dones para cumplir una misión, no para alabar a Dagón. Cuidado con creernos muy sabios, muy listos, muy guapos, muy buenos para algún deporte o arte. Todo lo que tenemos y sabemos, Dios nos lo dio. Si alguien va a recibir gloria y honra, alabanza, es Él, no nosotros. Mantengámonos cerca de Dios. Lejos de Él no tenemos nada, no somos fuertes, podemos perder los atributos y en una de estas hasta la cabellera como Sansón. Joven, para ti hay un pasaje que es paralelo a la vida de Sansón y que se puede decir claramente para ti. Joven, huye de las pasiones juveniles. Si hemos fracasado en nuestro caminar con el Señor, pero aún estamos vivos. ¿Sí estamos vivos, hermanos? No estoy en un sueño. A ver, respiren profundo. Si estamos vivos. Si hemos fracasado en nuestro caminar con el Señor, pero aún estamos vivos, cumplamos nuestra misión, aún hay tiempo. Pero lo más importante de todo, la lección magistral de Sansón, la lección de las lecciones de Sansón, la lección que si él le dieran permiso de regresar del cielo a la tierra y decirnos algún mensaje, seguramente nos diría esto. La lección magistral de Sansón es esta: no esperemos hasta estar en la más grotesca derrota y cercanos a la muerte para regresar a Dios. Hagámoslo ahora mismo. Sí, si hay esperanza cuando alguien está moribundo, sí hay. Si un ser querido tuyo ahí en el lecho de dolor está y aún creen que está inconsciente, ve y predícale por amor de Dios. Ve y dile al oído, papá, mamá, hermano, clama a Dios, Él es la verdad. Díselo, si no se le habías dicho nunca, pídele perdón y luego después se lo dices. O díselo antes, después le pides perdón, no vaya a ser. Sí hay esperanza, pero no es el mensaje de Sansón. Sansón no nos dice este mensaje: no te apures, cálmate, ya al final te arrepientes. No, el mensaje de Sansón sin duda es este: no esperes hasta estar en esta grotesca derrota y cercano a morir para buscar a Dios. Búscalo ya. Cuidemos de nuestra vida como algo precioso antes de que la perdamos. Miren, el problema de Sansón siempre había sido el cuerpo, lo físico, lo material, lo superficial, sus ojos. Mirar a una hermosa joven le convertía en un buey que es llevado al degolladero. Si no me lo quiere creer, así dice Proverbios. Dice que lo conquistó con la suavidad de sus palabras y al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Así dice Proverbios. De hecho, un sermón que surge de ahí, que yo prediqué, se llama No seas buey. Es para hombres especialmente. Una joven hermosa lo convertía en el buey que va al degolladero, del que habla Proverbios 7. Su cabellera era su atractivo de galán rural.
Era de esos que cuando está hablando contigo, de repente les... Si tiene una especie de tic. Sí, has notado eso, ¿no? Tiene una especie de tic. No. ¿Qué le pasa a este caballo fino de arrancadero? No está quieto, no, porque siempre está. Y te dice algo, sí, porque... Así era Sansón. Tenía su cabellera hermosa. Conquistaba con su cabellera a cualquier muchacha. Era guapo, grandote. Olía a rayos de... ¿Se acuerdan cuando mató al león? Olían igual más o menos los dos. Su cabellera, su atractivo de galán rural y su fuerza descomunal. En eso estaba basada su vida. Eso era su vida. ¿Quién es Sansón? El fortachón ese. El de la cabellera, esa hermosa. Ese era Sansón. El facilito para las mujeres. Lo interesante y triste es que la fuerza lo abandonó, porque lo abandonó Dios. Fue rapado de su preciosa cabellera y sus ojos que tanto usaba le fueron arrancados. Qué curioso. Las cosas que eran su problema, le fueron quitadas. Y hasta que perdió los ojos, pudo ver la verdad de Dios. Hasta que estuvo atado, fue libre. Y hasta que estuvo en el centro de la idolatría a Dagón, regresó al verdadero Señor. Imagínenselo. En el templo de la adoración a Dagón. Y se dio cuenta, ¿qué he estado haciendo aquí? Aquí me lo he pasado toda la vida. Y no necesariamente en el templo, pero en esa situación. Me lo he pasado aquí y ahora esto me traiciona. Hermano, el pecado traiciona. El mundo traiciona. Y ahí descubre que hay un Dios verdadero que lo llamó. He aquí la huella y la enseñanza que nos deja para la familia. Ahora no voy a hacer preguntas incómodas para nosotros en lo particular. Más bien voy a dar palabras que espero que sean cómodas para nosotros como familia. Hermanos míos, mientras hay vida, hay esperanza para nuestro ser querido. Durante todo este sermón, ¿has pensado en alguien en particular? ¿Te ha venido a la mente un Sansón que quieres mucho? ¿Un papá, una mamá, un hijo, una hija, un hermano, un sobrino? ¿Has pensado en alguien como un Sansón por el que vas a interceder como Manoa, su padre y su madre? Pues quiero decirte, hermano, que mientras hay vida hay esperanza para nuestro ser querido. No olvidemos que Dios protege nuestra siembra. Hagamos a ese ser querido nuestra siembra. Vayamos y compartamos las semillas del Evangelio. Y volvamos y compartamos con amor el agua de vida. Y dejemos que Dios proteja esa siembra. Dios hace cosas extraordinarias con instrumentos ordinarios. Dios hace cosas santas con gente que ha vivido en la inmoralidad, en la perversidad. Ejemplo A. Dios nos usa a pesar de lo que somos. Lo que Dios necesita de nosotros, de nuestro ser querido por el que intercedemos, es que regresemos a Él, entreguemos nuestra vida y le obedezcamos cumpliendo nuestra misión de vida. Así que, hermanos míos, sigamos orando por ese hijo, esa hija, ese padre, madre, hermano, esposo, esposa, suegra, suegro, sobrino, que necesita regresar a Dios. Hay esperanza. Sansón era atraído por las modas de los filisteos y disfrutaba convivir con ellos en sus fiestas, en las que siempre se daba honra al ídolo Dagón. Seguramente realizaba el típico brindis que todos realizaban, expresando una alabanza pagana. Siendo fuerte, hacía eso siendo fuerte, extraordinariamente fuerte, teniendo 2 ojos y una cabellera despampanante. Y se sentía triunfador, exitoso. Yo pago la siguiente ronda, me lo imagino diciendo algunas veces. Minutos antes de morir, aplastado por las columnas y el techo de un templo pagano, estando en el más terrible fracaso, sin fuerza, sin ojos, sin cabellera y sintiéndose un perdedor, pero de lo peor. Se dio cuenta de algo. Creo que este fue el meollo del asunto. Se dio cuenta de algo. Él no era de ahí. Despertó y descubrió, es que yo nunca he sido de aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me metí en esto? Yo no soy de aquí. Estos adoran a un ídolo mentiroso que ni siquiera es verdad. Estos dicen pura sandez aquí. Yo soy hijo del mero Dios. Y Él me llamó, depiló, me llamó. Me hizo un milagro, a mi madre le hizo un milagro que yo naciera. Soy fruto de un milagro. ¿Qué hago aquí en esta deshonrosa nave de idolatría? Y descubrió que él no era de ahí.
y tomó la decisión de abandonar aquel lugar glorificando a Dios y entregando su vida, cumpliendo con su misión. Pido a Dios, hermanos, que no sea necesario que nosotros estemos en la condición de este joven para darnos cuenta de quién somos. Precioso joven, precioso chico aquí, adolescente, joven, precioso. Que no tengas que llegar a esa situación como Sansón para darte cuenta de quién eres. Eres el resultado de oraciones de un corazón cristiano, muy seguramente. Y si cuando naciste tus padres no eran cristianos, pues ahora eres el objeto de oración más grande que tienen tus padres. Porque los padres, sábete una cosa, por quien más oran es por sus hijos. No hay vuelta de hoja, por los que más oran es por sus hijos. Un papá, una mamá. Y se ora por ti. Y se te pone en las manos de Dios. Por amor de Dios, joven. No esperes a estar en la situación de absoluto fracaso para darte cuenta que no perteneces a ese lugar donde a veces vas. No perteneces a eso. Y no estoy diciendo que te conviertas en un santurrón que no se divierte. ¿No has visto mi Facebook? Yo sí me divierto. ¿No has visto? Más bien el de mi esposa, porque yo pongo pocas cosas, pero el de mi esposa, ¿lo has visto? Ahí estamos, disfrutando la vida. Disfrutando. Ahora que fuimos a Argentina, fuimos a diferentes lugares. Fuimos a predicar los dos y demás. Y hasta, no les cuento, pero hasta un nombramiento me dieron. No les he querido decir para que no me regañen, pero fuimos a trabajar. Pero entre trabajar y no, fuimos también de paseo. No me tomé fotos porque me daba hasta vergüenza, pero todos los días me comía un bife de chorizo de 550 gramos, cocinado al punto, o sea, término medio, o sea, rojita la carne, que si le das una descarga eléctrica resucite la vaca, más o menos, acompañado de una papa al horno. Y como fuimos a un restaurante que era 100% sin gluten, podía pedir incluso una empanada sin gluten. ¿Y cómo se llama esa cosa que tienen adentro las pastas? Ravioles. Nunca como ravioles porque todos los ravioles tienen gluten, pero estos no tenían. Bendito Dios. Y luego en aquel lugar, como es Argentina, sí sabían de los cafés que yo tomo y lo podía pedir. Me traigo un ristretto y no tenía que andar explicando. Mire, cuando vaya saliendo el agua le pica para que no salga, porque si me lo da aguado, porque me cae gordo el café aguado. Tomo, aquí el joven que me hace el café hasta me dice, ahí está su aguarrás, pastor. Y ahí en Argentina había aguarrás ya de por sí, no tenía que pedirlo, no tenía que enseñar cómo lo hicieran, ya me lo hacían aguarrastoso. El café, me refiero, oscuro, que cale. Sí me divierto, sí paseamos, sí estuvimos bien suave. Por supuesto que sí. Por cierto, entre paréntesis, ¿saben qué es lo que más me gustó de Argentina? No me lo van a creer. Los argentinos. ¿En serio? ¿En serio? Usted dice, no, pastor, sí. Si usted cree que los argentinos son muy sangrones, pues yo creo que los agarraron a todos y los mandaron para acá, a todos los sangrones. Excepto los que son de nuestra iglesia, que son lindísimas personas. Pero allá yo encontré gente bien linda, todos. Disfruto la vida. No estoy diciéndote que te seas un santurrón y un monje loco. No, pero que consagres tus dones, que consagres tu vida a Dios y que en todo lo que hagas, escuela, trabajo, lo que sea, lo honres y no lo deshonres, mezclándote y celebrando a los que deshonran a Dios. Pido a Dios que no sea necesario que nosotros estemos en la condición de este joven para darnos cuenta de quién somos. Dejemos que Dios proteja nuestra siembra y hagamos efectiva la esperanza que aún tenemos, porque aún hay esperanza. Sí hay esperanza. Y tengo dos invitaciones para ustedes. Y sé que debo terminar, pero no puedo hacerlo sin hacer esta invitación. Dos invitaciones. Número uno, si de repente tú y yo nos sentimos que hemos andado el camino de Sansón y que hemos ido en camino diferente que al que Dios plantea para nosotros, si queremos arrepentirnos ahora mismo y decirle, Señor, aquí está mi vida y todo lo que soy, lo que tengo, lo que sé, mis atributos que tú me los diste, quiero rendirlos a ti, Señor. Úsame, por favor, para lo que quieras que yo logre en la tierra. No quiero morirme sin haber cumplido tu propósito en mí cuando me hiciste nacer. Porque quiero decirte que todos somos un milagro, igual que Sansón. Si nacimos, todos en realidad somos un milagro. Si tú quieres decirle eso al Señor, díselo. Entrégale tu vida, Señor, y haz de mí el hombre que tú necesitas para mi casa. Haz de mí la mujer que tú necesitas para mi casa. Haz de mí el hijo. Es decir, pídele a Dios y consagra tu vida. Y si nunca te has entregado a Cristo, entrégate ahora mismo por amor de Dios. Y tengo una segunda petición. Si hay alguien de tu familia o de tus seres queridos que va rumbo al camino de Sansón, dile a Dios que es tu siembra. Y suplícale que lo bendiga y lo transforme, la bendiga, la transforme y que la salve.
Comprométete a hacer lo que te toca hacer, compartirle el amor de Cristo con hechos y palabras, pero pídele a Dios que le salve, que la transforme. Sé que si es un hijo o una hija es algo muy significativo para ti y para mí. Pues díselo a Dios. Tal vez es la esposa, el esposo, tal vez es un papá, una mamá, pero díselo a Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Dios, que escuches nuestros ruegos y la decisión que tomamos ahora. Bendícenos y respóndenos. Sigan orando, por favor. Y te quiero pedir, si tú quieres decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida y me quiero consagrar a ti porque creo que no he estado haciendo todo lo que necesito hacer para cumplir mi misión en la vida. Te pido perdón y te ofrezco, Señor, que a partir de ahora te doy todo lo que soy para que tú alcances las metas que tienes para mí. Dime lo que tengo que hacer, Señor, y qué misión debo cumplir antes de irme de esta tierra. Pero quiero esforzarme por lograrlo y honrarte de esa manera. Díselo a Dios, hermano. Y si lo estás haciendo, házmelo saber porque quiero orar por ti. Solamente levanta tu mano ahí en tu lugar para que ore por ti. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Les felicito por esa decisión. Dios les bendiga. Dios les bendiga, preciosos, preciosas. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Y ahora te digo, si lo que tú quieres hacer es poner en las manos de Dios a un ser querido, así como Manoa, como su esposa, como diciendo: Señor, salva a mi hijo Sansón. Imagino a Manoa y su esposa muchas veces orando, cuando supieron que lo apresaron y que se lo llevaron a la cárcel filistea, cuando supieron que le sacaron los ojos. Estoy seguro que sus padres oraron por él y Dios les contestó. ¿Qué te parece que vamos a orar nosotros también a Dios y le pedimos que salve, que bendiga a nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro cuñado, nuestro padre, nuestra esposa, esposo, nuestros sobrinos? Si tienes a alguien a quien poner en las manos de Dios ahora mismo, no te voy a pedir que levantes tu mano ni que te pongas de pie. Te voy a pedir que pases aquí al frente y que nos pongamos de rodillas y que pongamos en las manos de Dios, en el altar de Dios, a ese ser querido que necesitamos, que Dios salve, que Dios redima, que Dios transforme. Ven con tu hijo, con tu hija, con tu esposo o esposa, me refiero espiritualmente hablando. Tal vez no está aquí, no vino, y si estuviera, no le traigas físicamente, tráelo espiritualmente. Trae a esa persona que tanto necesita de Dios y ponla en las manos de Dios. Dile a Dios: Señor, aquí está. No sé si vamos a alcanzar todos aquí al frente. Este es un teatro, no es un templo, pero hoy se hace templo. Si no cabes aquí al frente, ahí en las escaleras, ahí en una banca, ponte de rodillas ante el Señor y pon ante Dios a ese ser querido. Estoy seguro que Dios está con nosotros, tú también no estás seguro, y está más interesado que nosotros, está más comprometido que nosotros en la salvación, en la restauración de nuestros seres amados. A Él le importa más que a nosotros. Él murió por él, por ella. Tú y yo oramos por ellos, pero Él murió por ellos. Se hizo hombre en la persona de Jesús y murió por nosotros y por nuestro ser querido. Creo que ya no caben acá al frente. Si quieres, ahí en la escalera, hermano, ponte de rodillas ahí en donde estás parado. Solamente si puedes estar de rodillas. Los que por alguna razón no pueden, así permanezcan de pie y vamos a Dios en oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú mereces honra, gloria, alabanza, y no mereces discípulos caminando hacia el fracaso. No, Señor. Tú mereces que por lo menos nos esforcemos y nos levantemos cada vez y lo volvamos a intentar. Y eso queremos hacer muchos de nosotros, Señor. Te queremos consagrar nuestra vida. Aquí estamos, y sé que algunos lo están haciendo por primera vez, entregando sus vidas. Sálvales, Dios, y bendíceles, por favor. Y de manera muy especial, Señor, muchos de nosotros queremos interceder por nuestro Sansón, nuestro ser querido. Seguramente hay muchos papás aquí al frente, Señor, puestos en espíritu ante tu altar, y muchas mamás y muchos hijos y muchas hijas y muchos hermanos y sobrinos, muchos esposos, esposas. Aquí están, Señor, nuestros seres queridos, los seres amados. Por favor, sálvalos, Dios. Bendícelos, que no tengan que llegar, Señor, a lo más bajo del fracaso y de la deshonra. Que no tengan que llegar a esas cosas, Señor. Si alguno ya llegó hasta allá y se encuentran, sálvale, Señor. Al de resurgir de las cenizas, y úsanos a nosotros, nuestras palabras de amor, nuestros hechos de amor para restaurarles. Pero aquí están, Señor. No podemos nosotros. Son casos difíciles todos, Señor, porque somos seres humanos con libre albedrío y voluntad. Por favor, Dios, bendice a tu pueblo
Intercedo yo, Señor, por cada hermano y cada hermana, por cada papito, mamita, por cada joven que clama a ti, Señor, por un milagro en la vida de alguien más. Escúchanos, Dios, te lo rogamos, por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Bendice, Señor, bendice, salva, transforma la vida de nuestros seres amados. Te lo pedimos y te lo agradecemos porque sabemos que lo vas a hacer en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden pasar a su lugar. Gracias a Dios y sigamos orando por nuestros seres queridos.